Hola, hola mis corazones hermosos, ¿cómo están el día de hoy? El día de hoy vamos a estar hablando de un tema eh, complicadito, complicado para mí y difícil porque dicen que el recordar es volver a vivir y de verdad que decidí contarles esto porque sé que hay muchísimas personas que allá afuera o al otro lado de esta pantalla están pasando por situaciones similares o igual a las que yo pasé en algún momento. Y creo que es importante saber eh, cómo lidiar con eso. Y sí, como leyeron en el título, eh, yo intenté quitarme la vida y lo pensé muchas veces, de muchas maneras. Y realmente no me siento orgullosa de eso, no me siento orgullosa de esos pensamientos porque siempre hay una salida para todo. Siempre hay una salida para todo. Hoy puedo decirlo de que la vida es bella y que tiene muchas cosas buenas para uno. Pero creo que les voy a contar un poquito más de todo lo que pasó, sobre todo en mi niñez, porque fueron pensamientos que yo tuve muy oscuros, muy negros durante mi transición de infancia a adolescencia, más que todo yo creo. Para mucha gente no es novedad que yo siempre he tenido problemas de peso. Yo siempre he sido una chica llenita desde muy pequeñita. Eh, y cuando yo iba a la escuela, a mí se me decían todos los apodos, los sobrenombres que ustedes se pueden imaginar. Estamos hablando de un niño o de una niña de 7 10 años. Y recuerdo que todos mis compañeritos me gritaban sobrenombres y me decían sobrenombres. Y a mí eso me frustraba demasiado al punto que yo llegué a detestar mi cuerpo, yo llegué a odiar mi cuerpo como no tienen una idea. Eh, y fue duro porque cuando eres niño y te pasan todo ese tipo de cosas en tu escuela y muchas veces no tienes a quién contárselo y si se lo cuentas no les interesa. Yo la mayor parte de mi infancia me sentí muy sola, muy sola, porque yo creía que a nadie le importaba y no fue fácil para mí. Um, yo siempre me guardaba todo. Yo llegaba a mi casa y muchas veces por las noches yo me agarraba a mi lonjita y pensaba en cómo poder quitármela. Imagínense la, ahora sí que los pensamientos de un niño pequeño y yo decía, ¿y si me corto con un cuchillo? ¿Y si agarro una navaja y me corto toda esta grasa asquerosa de mi cuerpo? Yo decía, me van a coser y voy a quedar delgada. Y nunca se lo dije a nadie. Siempre lloré y pensaba muchas cosas en secreto cuando yo me acostaba a dormir. Que el día siguiente que yo tenía que ir a la escuela, siempre era que yo no quería ir y a mí, mis papás, gracias a Dios y agradezco mucho eso, siempre me obligaron a asistir a la escuela y aunque nunca supieron el por qué, siempre iba. Pero cuando yo estaba en la escuela recuerdo tanta gente, mis propios compañeros, gente adulta incluso, que me decían cuántos sobrenombres se les cruzaba. Era doloroso. Recuerdo que la vez que tuve el valor de poderle yo contar a mi mamá
porque yo ya no aguantaba, yo ya no soportaba que me hicieran burla, de que me dijeran sobrenombres y yo me enfurecía y yo pensaba muchas cosas malas. Y recuerdo que cuando yo se lo conté a mi mamá me dijo que nosotros le damos el poder a las personas. Eh, Me dijo, cada vez que te mencionen un sobrenombre o te hablen, se dirigen a ti por un sobrenombre, ignóralos. Yo nunca voy a olvidar esas palabras porque esas palabras a mí me salvaron. Me dijo, ignóralos, ignóralos y no les conteste hasta que te digan tu nombre real. Y así lo hice. Y cuando yo empecé a aplicar eso en mi vida, todo el mundo me decía cualquier sobrenombre que se les ocurriera y me lo repetían y me lo repetían y cuando yo los ignoraba, de repente sí, me mencionaron mi nombre y dice que no estás escuchando que te estamos hablando. Y yo le dije, sí, pero es que ese no es mi nombre y por eso no sabía que te estabas dirigiendo a mí. Después de eso, gracias a Dios, las cosas empezaron a cambiar. No fue fácil, porque no fue fácil. Yo habré estado, creo, como en quinto grado, sexto grado. Eh, Después de eso, pues empecé a lidiar mucho con el tema de la homosexualidad, con el tema de mi orientación sexual, que fue otra batalla. Fue otra batalla muy, muy dura, porque yo vengo de una familia muy conservadora, yo vengo de una familia en la que te decían todos los días que el ser homosexual no es correcto, que el ser gay no es correcto, que eso no es bueno ante los ojos de Dios. Y, y yo lo entendía, yo sabía que eso era cierto y a mí me dolía mucho, muchísimo, muchísimo. Y yo recuerdo que yo tenía muchas conversaciones con Dios en la noche, donde yo me acostaba porque la mayoría de veces mis pláticas con Dios son al acostarme. Y yo recuerdo que yo le decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Yo sé que yo soy diferente desde que tenía 5 años, 6 años. Yo recuerdo que a esa edad yo ya me ponía la ropa femenina de mi mamá o los atuendos de mi hermana. Cuando yo empecé la adolescencia yo enfatizaba mis gustos o las cosas que yo quería lucir o que yo quería ponerme en mi hermanita pequeña. Yo le compraba tacones, yo le compraba ropa y me refugié mucho en la religión. Yo fui católica, fui cristiana evangélica. Y yo siempre le decía a Dios, ¿por qué, Diosito? ¿Por qué? Que no me bastó ser solamente la gorda de la escuela, sino que ahora también soy algo que tú no quieres. Y no fue fácil. De verdad se los digo que no fue nada fácil. Pero sin embargo, seguía. Cuando yo escuchaba que las personas se burlaban de las otras personas gays y escuchaba todo lo que decían, la forma despectiva con la que se referían a ellos, porque eso es importante que ustedes lo sepan. Eh, Usted que está al otro lado de esta pantalla, y a lo mejor usted dice, no, pero es que a mí nunca me va a pasar. Pero usted no sabe si su hijo, su hermano, su mejor amigo, o incluso hasta su papá, sea una persona gay. Usted no lo sabe. Y recuerdo
que una de las personas que era más duras a la hora de criticar a las personas homosexuales era mi papá. Y a mí me dolía porque yo sabía de que nunca me iban a aceptar. Yo sabía que ellos nunca iban a estar de acuerdo con lo que yo era. Y yo quería que me aceptaran, yo quería que me quisieran y el hecho de saber de que eso no, nunca iba a pasar, de que yo nunca iba a cambiar porque yo lo intenté todo, todo, y cuando digo todo es todo, o sea, y no pasó, no pasó. Recuerdo que dentro de mi comunidad había otros chicos que visiblemente eran, eh, digámoslo así, eh, más afeminados o más, o tenían rasgos más femeninos y era mucho más notorio. Cuando yo entré al colegio, creo que estaba como en los 16, 15, 16. Eh, Recuerdo que en el colegio donde yo había un muchacho súper inteligente, súper amable, un chico carismático con toda una vida por delante. Y yo recuerdo que siempre éramos muy buenos amigos y hablábamos de cosas, pero cuando yo intentaba encontrar en él un aliado y yo preguntarle por su orientación sexual, yo recuerdo que él toda la vida me lo negó. Y él era tan visible, era tan notoria su homosexualidad, pero tú le preguntabas y él decía que no, que era lo mismo que yo hacía. O sea, mucha gente se preguntará si yo tuve novia alguna vez y sí. Y me arrepiento de haberlo hecho porque de alguna manera yo la usé para cubrir mi homosexualidad, para tratar de encontrar un poquito más de aceptación. Cuando yo empecé a trabajar en radio, yo entré como Radio Kids, porque yo entré muy pequeñita, como a los 11 años más o menos. Y me fui desarrollando hasta que llegué a la adolescencia y ya me creé en un programa de radio local. Y me hice bastante popular, por decirlo así. Eh, y cuando estábamos en el colegio con este chico, yo siempre le decía, pero ¿por qué? Si yo soy igual que tú. Y decía, no, sí, tú eres gay, pero yo no. Y recuerdo que esa era mi respuesta siempre hacia las demás personas, incluso en mi trabajo. Porque tenía un compañero de radio que hoy en día no lo odio, pero en su momento sí llegué a sentir un gran rencor por él porque él me gritaba delante de todos que yo era gay. Y yo no estaba lista, yo no estaba preparada para asumir eso. Y hubo un momento en el que yo sentí que yo no valía nada, que mi vida no valía nada y yo decía, pero ¿qué hago aquí? ¿Qué hago en este mundo? Soy una persona que no es normal, porque yo lo pensaba así. Soy un ser humano que no debería de existir. Soy una persona que su familia aborrece, porque me lo hizo saber mi hermano mayor. Y nunca se me van a olvidar sus palabras cuando dijo de que le provocaba asco tener un hermano como yo. Me lo hicieron saber mi hermana mayor cuando mi hermano escuchó cuando se burlaban de mi tendencia. Y yo decía, ¿para qué vivir? ¿Cuál es mi motivo? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi objetivo en este mundo? Y curiosamente en esas fechas donde yo estaba más decidida a dejar este mundo,
El muchacho del que les conté se quitó la vida. Y ese fue el momento en el que yo dije, no va a ser así, conmigo no va a ser así, no voy a pasar por eso. Porque esa fue la señal que Dios me mandó para decirme, tienes mucho por qué vivir, tienes mucho que ofrecer. Gracias a Dios tuve una madre maravillosa que le costó tiempo acostumbrarse, que le costó tiempo aceptarlo, pero que cuando lo logró aceptar fue la mujer más incondicional del mundo. Y nunca me lo dijo, pero siempre lo sentí. Mi mamá nunca me dijo no a nada. Siempre que, cuando yo decidí empezar a trabajar en radio y estudiar locución, ella siempre me impulsó. Lo que yo quisiera hacer siempre me impulsó, nunca me dijo que no. Y de verdad quise hacer este video porque ya no tengo miedo. Porque quiero decirte a ti que estás del otro lado de la pantalla, que sin importar lo duro, lo difícil, lo triste y lo solitario que en este momento te encuentras, sin importar cuál sea el motivo por el que haya pasado ese pensamiento por tu mente, no vale la pena. Desecha ese pensamiento ahora mismo, porque yo soy fiel testigo de que esta vida es maravillosa y que tiene tantas cosas que ofrecerte. Cuando mi amigo se quitó la vida, yo decía, ¿cómo saber? ¿Cómo va a saber él si valió la pena? ¿Cómo va a saber él lo que le esperaba en la vida? Era un hombre tan inteligente, era un chico apasionado que la vida la transpiraba felicidad, te inspiraba amor, compasión, era un hombre auténtico, genuino. Y cuando él tomó esa decisión, dije, la vida es una. Y no sé hasta cuándo Dios me permita estar en este mundo, pero yo la voy a seguir. Y en ese momento pensé que no iba a ser fácil, porque la vida no es fácil, pero es parte de la belleza de vivir. Y hoy día te puedo decir que la vida es demasiado hermosa, demasiado hermosa. Una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo a sobreponerme de esos pensamientos negativos fue el involucrarme mucho en actividades, en perseguir mis sueños, mis metas. Y como mucha gente sabe todo lo que yo decía y me siento orgullosa de decirlo, yo era una persona que soñaba en grande. Recuerdo que cuando yo decidí estudiar locución, había un muchacho en la radio y yo decía, algún día yo voy a ser como él y voy a tener su misma voz y voy a hacer que la gente me quiera, que la gente conecte conmigo. ¿Y qué creen? Lo logré. Después de eso dije, voy a ser uno de los bailarines más reconocidos en donde yo vivo. Y también lo logré, luché, trabajé por eso. Y todo lo que yo deseaba, todo lo que yo quería, trabajaba muy duro para lograrlo y alcanzarlo. Y eso me mantenía enfocada, eso me mantenía fuerte. Otra cosa muy importante fue el haber dejado de lado el bullying de los demás. A mí nunca se me va a olvidar las palabras de mi madre cuando ella me dijo que el poder
sobre los demás lo tiene uno. Tú eliges hasta dónde les das el poder. Y yo te incentivo a que tomes el control de tu vida, que no te importe lo que los demás digan. Una de las cosas más bonitas que a mí me pasó fue el haberme aceptado. Y ha sido un camino difícil porque no voy a decir de que fue fácil, no. Seguí sufriendo de bullying, seguí sufriendo rechazo. Sufrí en mis relaciones sentimentales, pero también tuve cosas increíbles, relaciones fantásticas, hombres espectaculares en mi vida, que fueron mis parejas y a las cuales agradezco mucho. Y siempre los voy a llevar en el corazón porque fueron personas que me dieron todo de ellos. Y hoy en día digo, si yo hubiese tomado esa decisión en aquel momento, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí hoy? Nunca hubiese conocido la felicidad, nunca hubiese conocido las cosas tan hermosas que la vida nos da. Abrázate de Dios, eso es importante. Si estás triste, si estás deprimido, si tienes una vida complicada, abrázate de Dios, eso es lo más importante. Piensa que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios es increíble y que está ahí contigo todos y cada uno de los días. Mucha gente cree que porque somos personas diferentes, porque somos personas homosexuales, somos personas que no creemos o que no tenemos fe, o porque no asistimos a una iglesia, no tenemos fe. Yo les voy a decir que eso es erróneo, eso es un pensamiento totalmente erróneo. Cada persona tiene el derecho de creer y de pensar lo que quiera. Pero yo les voy a decir algo, y se los digo desde el fondo de mi corazón. Yo he sido una de las personas que he sentido en carne propia y muy cerquita de mí la presencia de Dios, en momentos de dificultad, en momentos de tristeza, en momentos de dolor. Yo he sentido el recorrer de su presencia en mí, cuando he sentido que he estado derrotada, cuando he sentido que he estado en lo más profundo. Y sí, he estado muy abajo, muy abajo. ¿Y saben qué es lo bonito de estar muy abajo? Es que ya no hay para dónde más bajar. Simplemente queda subir. Y yo he estado abajo tantas veces, y siempre me he levantado, y siempre he resurgido, y siempre he luchado. Y aquí estoy, haciendo este video. No sé cuánto tiempo Dios me vaya a permitir estar en este mundo, pero agradezco hoy día el poder hacer este video para ustedes, el que ustedes puedan verme y ser testigos fieles de que no importa cuán abajo uno caiga, que no importa cuán derrotado uno se sienta, Dios siempre va a estar a tu lado y te va a ayudar a levantarte, sin importar cuál sea tu condición o por cuál sea el problema que estás pasando. De verdad quiero agradecer a todos por tomarse este tiempo conmigo de ver este video. Para mí de verdad que es súper mega importante. Gracias. Soy una persona que tiene una armadura muy fuerte. La armé con sufrimiento, la armé con dolor, la armé con lucha. Y casi nunca nadie, ni mi familia, o a la que puedo llamar familia, me ha visto llorar. Y es lindo saber que
que lo puedo hacer con ustedes, que puedo ser yo con ustedes a través de esta pantalla. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Yo me despido hasta acá. Les mando un beso enorme. Recuerden que la vida es hermosa, que solo es una y que hay que luchar, hay que crecer, hay que ignorar a los demás. Y sobre todo recuerda que Dios está ahí para ti. Yo los veo en un próximo video. Ya se hizo largo este video, pero les deseo muchas bendiciones. Ánimo, ánimo, que todo va a estar bien. Créame cuando le digo de que sin importar su situación, todo va a estar bien. Yo siempre me apoyaba de frases como: no hay mal que dure una vida, ni ser humano que lo aguante. Así que recuerde eso cada vez que usted se sienta triste. Les mando un beso. Conéctense con Dios, escuchen himnos, que eso alimenta el alma. Hay una canción que a mí me motiva mucho. Es una canción muy bonita, se llama La vida es bella. Y es de... La canción se llama La vida es bella, de Chino y Nacho. Es una canción hermosa. Y apóyense de música constructiva, de música positiva, con sentido. Escuchen himnos, hablen con Dios, que es importante. Y nada, fuerza, mucha fortaleza, que cosas maravillosas están por venir. La vida es hermosa y la vida está llena de muchas cosas difíciles, de muchos tropiezos, de muchas complicaciones, pero también está llena de cosas increíbles, maravillosas. Yo hoy por hoy disfruto cada respirar, disfruto cada momento. Y nada, de verdad que les deseo a ustedes también que lo hagan. Vivan la vida, disfrútenla, amen a sus seres queridos, apóyense en ellos y todo va a estar bien. Me despido ahora sí. Se les quiere. Un beso. Un millón de besos. No uno, un millón para ustedes. Se da en un próximo video. Hasta luego.